En tu caso, tú no necesitaste terapia después, porque No. tú no caíste en ese efecto de Festinger, ¿no? De tú tuviste la tontería esta, o sea, la tontería, quiero decir, viste algo que no encajaba, que Eso no tenía es. sentido, lo identificaste perfectamente y dijiste, yo me largo de aquí. Eso es. Pero sí, muchas veces uno cuando observa desde fuera, ¿no? Ese lapsus que tú tuviste, ¿no? Esa tontería de... Uno desde fuera sigue, ¿no? Como teniendo esa percepción de, pero a ver, pero ¿cómo uno no se da cuenta entonces de que... Porque no es fácil, ¿no? Y sobre todo porque cuando uno está en un momento de transición, de cambio, de vulnerabilidad, el contexto, digamos, da un manto afectivo que es difícil, digamos, entonces de visibilizar, ¿no? Algunas cuestiones que pueden haber. Pero sí, no tuve, digamos, ¿no? Por eso digo que muchas veces en la cuestión de las sectas, siempre sabrás que todos salen como traumatizados y dañados. No, bueno, hay experiencias, hay que ver cada experiencia. Ciertamente hay personas que salen muy rotas, me las encuentro diariamente, ¿no? Muy rotas y hay que ayudar a reconstruir la vida, ¿no? Pero pueden haber múltiples impactos, ¿no? Desde una desilusión hasta quedar defraudado, hasta sentirse dañado, hasta que ha habido un daño físico, sexual, espiritual, de la índole que sea. Hay múltiples niveles de impacto, ¿no? Y yo creo que debemos estar atentos a eso y ver que las experiencias pueden ser también muy distintas, porque si no podemos correr el riesgo de hacer un análisis simplificador nuevamente, ¿no? Todas las sectas funcionan igual, todas las sectas tienen las mismas consecuencias y todas las personas van a experimentar lo mismo, y no es así. Y tendrás también pacientes que irán a consulta por una separación producto Sí. de una de estas prácticas sectarias. Es que estaba recordando, yo al final he entrevistado a muchas, he tenido muchas personas que guardan relación con todo este tema del que estamos hablando, desde el líder de Scientology, Ah, creo que en Europa, creo que es Iván Arjona, que tuvimos una sí. conversación, el episodio en el 6 del podcast, en los inicios. Luego también hablé con una persona que había estado en los Testigos de Jehová y estaba completamente desconectado de Sí. su familia Sí. y no había podido asistir a la boda de la hija, y el hombre se me rompía mientras me lo contaba y se echaba a llorar y evidentemente arrastraba un trauma importante. Tendrás casos de ese tipo a mansalva también. Eso es. Esos son situaciones que no son infrecuentes, ¿no? Testigos de Jehová o en otras agrupaciones similares, ¿no? Personas que quedan muy rotas, ¿eh? Y después de, por lo general, 15, 20, 25 años de vinculación, porque estamos hablando de procesos largos, muy largos, ¿no? Y que pueden llevar muchos años, ¿no? Y las formas de salir también son muy diversas, ¿no? Hay quien sale por una crisis de conciencia. Esto ya no se me sostiene. Hay personas que abandonan después de ver alguna contradicción dentro del funcionamiento del grupo. Hay personas que abandonan porque hacen una pareja y entonces, o un amigo fuera, y eso empieza a abrir a otro mundo y eso ayuda a que la persona... Que esa persona le empieza a hacer ver las incoherencias muchas veces no también. Necesariamente porque les haga ver las incoherencias, que también quizás sí, sino porque le da una relación diferente que le hace sentir de otra manera y entonces por contraste, oye, no me está pasando nada, me siento bien, no me está forzando. En cambio, en el grupo me están diciendo que cuidado, que no me... Entonces, claro, da una experiencia distinta que permite que la persona se dé un margen y diga, bueno, igual... Entonces ahí pueden dar pasitos o pequeños clics, ¿no? Pueden salir también porque el fundador va a la prisión, como decíamos al inicio, ¿no? ¿Qué pasa con esos entonces? Muchos, en mi experiencia, quedan todavía muy adheridos y lo convierten en un mártir, ¿no? Porque ya nos lo dijo que estaba por venir esto, ya dijo que algún día pasaría, ¿no? Que se le iba a perseguir como a Jesucristo, ¿no? Y pueden también a veces salir porque el grupo se desarticula por una intervención policial. Esto también puede dar lugar a situaciones muy, muy paradójicas, donde la persona se queda como en un limbo entre una zona de nadie, donde todavía es devoto y fiel, pero al mismo tiempo ve algunas cosas y la persona se queda muy, muy fuera de juego y muy desenfocada. Y a veces pueden salir también por intervención profesional. Yo, sobre todo, trabajo con familiares y con amigos para promover muchas veces intervenciones en activo, lo que antiguamente eran llamadas desprogramaciones, ¿no? Para que quien nos vea lo entienda, las desprogramaciones de antaño, de finales de los 60, inicios de los 70, era tú estabas en un grupo y entonces con 2 o 3 más, con una furgoneta, te metíamos dentro, te llevamos a un lugar en la sierra, te teníamos ahí una semanita con guardas de seguridad incorporados, tú no te podías ir, vamos a dormir, vamos a comer, vamos a charlar, pero hasta que no abandones, esto no lo dejamos. Muy sucintamente, este sería el proceso de desprogramación, ¿no? Claro, es cruento, ¿no? Es cruento porque va en contra de la voluntad de las personas, porque tiene riesgos éticos, ¿no? Y psicológicos, ¿no? Éticamente, entonces vas a hacer lo mismo que la secta, pero en sentido inverso, y si haces más daño que bien. Entonces, ese tipo de sistemas fueron cambiando a inicios de los 70 y hoy en día, particularmente yo trabajo, igual que otros colegas en Estados Unidos, con intervenciones que llamamos para la salida, es decir, trabajamos con los familiares, con los amigos, para generar una red
una red de relación y de vínculo para poderlos acercar a la persona y establecer una comunicación y un diálogo sobre su vinculación, ¿no? Que puede ser un diálogo intenso, ¿no? De un día o dos seguidos, donde, bueno, con la voluntad de la persona y con su consentimiento, y cuando ella quiere interrumpir, se interrumpe, lo que buscamos es, vamos a hablar de dónde estás. Vamos a hablar de qué sabemos de esta organización, vamos a hablar de lo que están observando en ti, vamos a hablar de tu experiencia, vamos a hablar de otras experiencias, vamos a educarnos sobre eso. Y si tú después de eso me dices, bien, lo entiendo, pero yo seguiré ahí, encantado de conocerte. Ahora ya sabes algo que ya antes no conocías, así que algo ganas. Pero significa que no habrá calado lo que habéis... No te creas, no te creas. A veces hay familias que es que no salió al momento. Ya, pero eso queda como una semilla. Si queda como una semilla, eso puede quedar para que posteriores clics hagan un enganche y entonces toda la ristra quede más clara. Me está pasando lo que me dijo Miguel, o me están diciendo lo que Miguel me dijo que me diría. Por ejemplo, entonces ahí puede haber un clic, digamos, adicional, ¿no? Y sí, mi experiencia en ese tipo de intervenciones que son intensas, que se requiere trabajar con mucha calma y no precipitarse, pues puede haber un 60% de personas que abandonan, ¿no? Abandonan significa que se permiten decir, vale, sigamos hablando. Vale, sigamos hablando. Y mientras seguimos hablando más tranquilamente durante la semana o estos meses, haz el esfuerzo de no estar en contacto con el grupo y vamos a seguir hablando. Y después tú tomas la decisión que tú quieras. Esta es un poco cuanto menos mi filosofía y la de otros colegas a la hora de intervenir, es decir, respetar el criterio de la persona, pero intentar penetrar un poco en esa mente amurallada, porque finalmente eso construye una mente amurallada, ¿no? Donde están impenetrables ante cualquier tipo de cuestionamiento externo, y de lo que se trata es ver si podemos abrir una ventanita para, vamos a hablar de esto, de verdad que, y si tú quieres seguir en eso, no hay problema, tú puedes seguir, pero hablemos. Esto que parece sencillo es altamente complejo. Porque las personas en esa situación niegan, distorsionan, salen corriendo, se sienten agredidas, dicen que les quieres secuestrar, que les quieres desprogramar, que es una encerrona, que es mentira, que estás mintiendo, que de dónde sacas esa información, que se ponen muy, muy, muy paranoides, muy defensivos, ¿no? Porque entran en pánico y sobre todo porque el grupo les ha dicho reiteradamente que vas a ver que habrá, ¿no?, gente fuera que te dirá que, ¿no? Y entonces, bueno, rápidamente, pues sí, dado que tienen además un espíritu muy belicoso estos grupos, ¿no?, se ponen eso, ¿no?, como en ese búnker de cuidado con ¿no? Y de lo que se trata es eso, de abrir un diálogo lo más constructivo, respetuoso, y que la persona tome la decisión que quiera, ¿no? Es un tipo de intervención muy particular. Luego, evidentemente, también trabajo a nivel de la consulta habitual, ¿no? Cuando la persona sale, oiga, ¿puede ayudarme? Pues sí, hablemos, ¿no? Al igual que también intervengo en juicios, pues porque se requiere como perito para evidenciar el daño, ¿no? Entonces son distintos niveles de intervención, ¿eh? No siempre se hace esa, pero es un recurso.